Vino a olvidar un solo momento y olvidó quién era. Cuando me borré a mí misma. La grabación empezó a las 07:03. Mañana gris. El vestíbulo vacío de la clínica, iluminado por el reflejo frío de las lámparas fluorescentes. En la grabación de seguridad, una mujer con abrigo blanco sale del despacho número 4. Camina con firmeza, casi de forma mecánica, como si conociera la ruta de antemano. Gira a la izquierda, pasa junto a las máquinas de café, se dirige hacia la puerta de cristal. No se vuelve, no duda. Lleva en la mano derecha una carpeta sin nombre. La recepcionista levanta la vista, pero no pregunta nada. Ya había estado allí. Las puertas del ascensor se cierran suavemente, reflejando su silueta en el acero. Cabello claro, rostro pálido, ojos sin expresión. Se borra en el espejo como una huella sobre el cristal. En otra sala, un terapeuta observa la misma grabación. Se recuesta en su silla y anota. Eliminados, 7 recuerdos principales. Asociados, 14 episodios. Identificación nominal desactivada temporalmente. Presiona pausa. En la pantalla solo queda un pasillo vacío. Se llamaba Lea, o Hannah, o tal vez María. Nadie lo sabe con certeza. El expediente es confidencial y el procedimiento irreversible. Algunos pacientes prefieren empezar desde cero, sin cicatrices, sin culpa, sin pasado. Ella eligió olvidar. Primero, un día concreto, el accidente. Luego, todo lo relacionado con él. El miedo a las carreteras, el rostro del conductor, el olor a gasolina, una mano sobre su hombro. Y después siguió extendiéndose. Hilos entrelazados, bucles emocionales, ecos en otros recuerdos. Le advirtieron. La memoria no se puede cortar con precisión. No es un archivo, es una red. Tiras de un nudo y se deshacen decenas. Pero insistió, firmó el consentimiento. Dijo, no quiero recordar, ni eso, ni en quién me convertí después. La mujer de blanco desaparece del encuadre. En la siguiente grabación está parada en una parada de autobús, agarrada al pasamanos como si fuera la primera vez. Le tiemblan los dedos. En el rostro no hay desconcierto, hay silencio. Una calma sin cimientos. Borró todo lo que dolía, y con ello, todo lo que era. No fue una decisión espontánea. Había pasado por las entrevistas, los formularios, las sesiones de prueba. Había escuchado advertencias, leído reseñas contradictorias, llorado sin entender si lo hacía por miedo o por cansancio. El consultorio era blanco, no de hospital, blanco de vacío. En la mesa, una hoja. En ella. Si decides borrar, no volverás a ser quien eras. ¿Estás dispuesta a perderte para dejar de sufrir? Firmó. El terapeuta le explicó el procedimiento. Se desarrolló inicialmente para veteranos y testigos de catástrofes. Suprime conglomerados neuronales vinculados al trauma, sin afectar las funciones cognitivas generales. ¿Y los efectos secundarios? Disociación, distorsión de la identidad, posibilidad de crear falsos recuerdos. Lo acepto. ¿Y si olvidas a alguien importante? Si estaba ligado al dolor, no era importante. Le mostraron el manual posoperatorio. Evitar lugares y personas con fuertes vínculos emocionales. No revisar redes sociales ni correspondencia antigua. Registrar emociones nuevas, aunque sean vagas. Ella lo hojeó sin interés. En su mente no quedaba lugar para precauciones. Solo una necesidad: silencio. Al salir, le dieron una pulsera con chip, pasaporte de memoria, como lo llamaban ahora,
un código escaneable con su estado, paciente bajo reintegración cognitiva. En algunos países ya era obligatorio. Había grupos de apoyo para restaurados, debates éticos, protestas religiosas. Algunos consideraban la práctica un crimen contra el alma. Pero ella no buscaba aprobación. Solo quería poder caminar por la calle sin que algo, una sombra, un sonido, la partiera en dos. Olvidar no era huir, era una forma de sobrevivir. Las primeras semanas fueron extrañamente suaves. Se despertaba sin ansiedad, iba a la tienda, miraba los precios, elegía frutas sin miedo. Observaba el mundo como si acabara de ser creado, sin asociaciones, sin historia. Un día incluso sonrió sin motivo y le pareció algo bello. La terapeuta lo llamó efecto de superficie. La mente, libre de anclas, flota, pero lo flotante no es lo mismo que lo firme. El apartamento le resultaba neutro. Todo le pertenecía, pero nada evocaba. En un cajón encontró fotos, sin rostros conocidos. En otra caja, ropa de niño. La observó largo rato. Sintió una punzada vaga en el pecho, pero no supo de qué se trataba. Por la noche anotó en su cuaderno: no recuerdo, pero algo duele cuando veo telas suaves. ¿Será una alergia? Un día, en el parque, se sentó junto a una fuente. A su lado jugaban niños. Uno se tropezó y lloró. Ella lo miró sin reacción. Luego bajó la vista. Tenía la piel de gallina. ¿Por qué? Al volver a casa, olvidó por qué había salido. Se quedó de pie en el pasillo, con las llaves aún en la mano. La tarde la envolvió en una niebla tibia. Algo en ella comenzó a inquietarse. Esa noche soñó con una mano, una que sostenía la suya, con fuerza. Al despertar no recordaba de quién era, pero su palma aún buscaba algo en el aire. El olvido había borrado las heridas, pero también la piel que las recordaba. El primer síntoma fue el aroma. En la farmacia, alguien pasó cerca y su perfume la golpeó como un rayo. La sangre le hirvió, las rodillas le fallaron. No era miedo, era algo más antiguo. Esa noche, abrió un cajón al azar y encontró un pañuelo doblado. Lo acercó a la nariz. Era ese aroma. Se encogió, como si algo dentro de ella supiera antes que la mente. Al día siguiente, en la calle, un niño lloraba. Ella se detuvo. No sabía por qué, solo lo hizo. El sonido le atravesó el pecho, como si llevara siglos buscándola. Se fue sin hablar, corrió sin meta. Y al llegar a casa, encontró, sin buscar, una caja cerrada. Dentro, una bufanda, un dibujo infantil arrugado, una nota sin firma. Y una memoria surgió. No una escena, una ausencia. Algo había sido arrancado, violentamente, y en su lugar, un hueco que dolía. Tocaron la puerta. Era Mark. ¿Me reconoces?, preguntó, sin esperanza. Ella lo miró mucho tiempo. No, pero algo duele cuando te veo. Él se sentó en silencio. Habló de ella, de antes, de cómo se reía cuando llovía, de cómo bailaba al cocinar. Y luego bajó la voz. Eras distinta, más dura, pero más tú. Y no sé si quiero que regreses. Y si con tu memoria vuelve también tu distancia, tu rabia, tu dolor. Ella no supo qué responder.
Por primera vez, la idea de recordar le provocó miedo, no por lo que encontraría, sino por lo que perdería si no lo hacía. Esa noche soñó con un dibujo. Era una familia, pero le faltaba un rostro, el suyo. El olvido no había curado, solo había cubierto con polvo lo que seguía ardiendo. No durmió esa noche. Se quedó junto a la ventana, envuelta en la bufanda. Olía a polvo, a tiempo y a algo débilmente familiar. Dentro de ella se abría un pozo silencioso, profundo, sin paredes, pero con eco. Cada vez que tocaba el silencio, éste le devolvía un sobresalto, no una imagen, sino la sombra de lo que faltaba. Volvió a poner el pendrive, el que estaba en la caja. En la pantalla, la sala de la clínica. Una voz fuera de cámara. ¿Por qué quieres olvidar? Porque ya no puedo vivir con esto. ¿Con qué exactamente? ¿Con quién me volví después? Pausa. Estoy cansada del dolor, de la culpa, de la rabia. Quiero estar limpia. Pero el dolor es lo que nos hace... A mí, no. Avanzó el video. Otra grabación. Otra voz. Llena de vida, incluso llorando, incluso diciendo, siento, eso significa que estoy viva. Y entonces entendió. No había borrado el dolor, había borrado su huella, como cortar una costura y que la tela se deshiciera. Por la mañana intentó llamar a Mark. El número no había cambiado. Tono, tono, sin respuesta. Colgó. Cerró los ojos. No por tristeza, por claridad. Este camino era suyo. En la clínica, nadie la reconoció. Quiero recuperar lo que borré. Todo. No es el protocolo. Pero, ¿es posible? La técnica bajó la mirada. Hay un método experimental. Reconstrucción fragmentaria. Riesgos, falsos recuerdos, colapso emocional, pérdida de orientación. Lo acepto. ¿Comprendes los riesgos? Por primera vez, sí. Antes del procedimiento, volvió a la mesa blanca. Una hoja, un bolígrafo. Pero esta vez escribió, si recuerdo, es que aún hay algo por lo que vale la pena vivir. La pureza sin dolor se había convertido en vacío, y lo que buscaba ahora era integridad. El procedimiento no fue dramático. Sin anestesia, sin cápsulas, sin máquinas. Simplemente se sentó. Auriculares, una pantalla y fragmentos, imágenes borrosas, palabras sueltas, olores, sonidos, cada uno insertado como aguja que cose tela rota. Se llamaba inducción de reconstrucción emocional y dolía. Primero, destellos, cristales incrustados en el asiento de un coche infantil, aire cargado de lluvia y gasolina, zumbido interno, una correa suelta colgando bajo el asiento, un grito agudo, femenino, que se apagaba en suspiros, su cuerpo hecho ovillo, su corazón tambor de emergencia. Luego, una cocina, una olla quemada, alguien rompiendo un lápiz, nada lógico, todo sensorial. Pieza a pieza, volvía, no entera, no todavía, pero con dolor. Voces. Un niño. Ma. Y luego, silencio. En ese hueco, todo. Pérdida, culpa, ruina, y el deseo desesperado de borrarse,
solo para no sentir. Los días siguieron. A veces los recuerdos no parecían suyos, otras eran insoportables. Pero entre las olas de miedo emergían cosas nuevas. El viento de aquella playa, una risa absurda, una mano en su cabello, una voz. Vas a poder, siempre has podido. Una mañana despertó y recordó el olor de casa tras la lluvia, luego la cara del niño, sus pestañas, su frente tibia, y lloró, no por dolor, sino por volver a sentirse viva. En el espejo, ella, no quien era, sino alguien real, con cicatrices, con fisuras, con historia, como una tela remendada, no simétrica, pero fuerte. La mañana era clara. El aire, fresco, como si la noche lo hubiera lavado. Preparaba té, sin prisa, sin miedo. En la radio, ya suave. La cocina, gastada, pero viva. Una taza rajada, un mantel con mancha de vino, una foto en el refrigerador. Ella y un niño, empapados, en botas de lluvia, riendo. Se acercó al espejo. El rostro reflejado no era perfecto. Líneas finas, ojeras, una pequeña cicatriz en la sien. Pero vivía. Ya no usaba el nombre del documento. No volvió, nació de nuevo, como un hábito, un ritmo, una palabra que cae natural. Sabía simplemente, soy yo. A veces los recuerdos llegaban sin aviso. En el metro, el chirrido de frenos y esa curva repentina en la mente. En la estantería, una caja de dibujos infantiles y un nudo en el pecho. Ya no los rechazaba, los respiraba. A veces escribía sensaciones en su cuaderno, no para recordar, sino para permanecer, incluso cuando dolía. Hoy recordé y no me encogí. Ya no es herida, es amor. Un niño apareció en la puerta. 6 años, cabello revuelto, pijama arrugado. ¿No dormías? En mi sueño me llamabas. Creo que eras tú. Ella se agachó, le acarició el cabello. Puede ser. Antes te perdía, ahora intento quedarme. Él la abrazó, torpe, infantil, pero firme. Estás calientita, dijo, como si tuvieras un sol por dentro. Ella sonrió. Tal vez lo tengo. Salieron. Se detuvieron ante una vidriera. Sus reflejos, adulto y niño, juntos, reales. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no apartó la mirada. Las cicatrices permanecían. Su memoria no era entera, pero ahora tenía una historia, y el derecho de no olvidarla.